que yo golpeo a los policías. Vean el video. Quien es agredido soy yo y quien se deja agredir fui yo. Yo lo único que hice, fíjense, por favor, y pido a la televidencia que vea ese video. Yo lo único que hago, y lo máximo que yo hago en algo físico, es en un momento que estoy yo amenazado. Con un policía acá, otro acá, otro, si ven el video atrás, entrando en mi carro, revisando mi carro, donde estaba mi esposa además, y lo único que hago es empujar a un policía que lo tengo muy cerca. Ese policía luego tira al piso su radio, muy cerca a mis pies, y se agacha. Yo me siento amenazado con eso, y lo vuelvo a empujar. Yo retrocedo y pongo mis manos atrás en señal de que no quiero... o sea, yo lo único que hago es retirar a una persona que la tengo muy cerca. Está el video. Y luego de ello lo que viene es una agresión hacia mí, entonces, y que yo permito que se me agreda. Entonces lo que y si ustedes ven el video... Escuchen lo que yo digo, hay alguien filmando. Sí, yo lo he escuchado. Hay tres cámaras filmando, sospechosamente. Sí. Y usted dice, hay alguien filmando, y yo digo, filma todo, porque yo más bien, yo me amparo en ese momento en alguien que filmaba, que yo pensaba que era quien me podía, digamos, proteger, que era una prueba, una filmación, y resulta después que esa filmación no era, pues, ese ropa de calle que me filmaba era de la Municipalidad de San Isidro, ¿no? ¿Que fue entonces, una trampa eso? Bueno, lo dejo, pues, para algún entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, lo que usted me está tratando... Me filmaban 3 cámaras y una de ellas con un civil, entonces yo te digo, yo no manejaba borracho, a ver, ¿cuál es la historia? Yo voy a un lugar público y me tomo unas copas, mi esposa nunca toma, jamás toma, estamos en grupo, yo tomo 2 copas y como no puedo manejar porque había tomado, sin estar borracho, pero había tomado, así tomé una gota y ya no manejo, como tiene que ser además, le doy la llave a mi esposa para que ella maneje. Eso fue. Es más, de hecho, la única multa que se pone en esa intervención, la única, fue a mi esposa por manejar habiendo olvidado el brevete en la casa. Ella tenía brevete, era brevetada, pero se olvidó el brevete en otra cartera. Pero, ¿por qué se olvidó? Ok, entiendo, alcalde Allison, usted me está tratando de decir que en su historia política hay una serie de malos entendidos, de que no todo lo que hemos visto sobre usted es como lo que aparenta. O sea que no hay un mal juego de percepciones. ¿No? Hay 12 hechos, ese que tú has recordado ahora, ¿no? Y Estados Unidos, pues, evidentemente. Y el hecho, y BTR, pues, ¿no? Bueno, pero BTR, como te digo, a ver, un momentito, yo creo que hay un grave error de interpretación. Yo soy abogado, y los abogados, o sea, en el único país del mundo donde al abogado se le quiere hacer responsable de las virtudes o defectos de su cliente es en el Perú, por lo visto, porque si yo soy abogado de un gran hombre, eso no me convierte a mí en un gran hombre. Y si soy abogado de alguien que ha cometido errores en su vida, tampoco a mí me hace responsable de sus errores. Pero yo no podría ser abogado de un violador, ¿sabe? Yo tampoco he sido jamás abogado de un violador. Sí, o sea, ¿te das cuenta? O sea, ya, pero digo, ¿no? Yo abogado no podría ser ni abogada de un violador, de ningún pedófilo, y menos de... O sea, yo no podría ser abogado de Abimael Guzmán. Yo no sé si usted podría ser abogado. Yo no podría ser abogado de Abimael Guzmán tampoco. ¿No? Pero efectivamente dentro, si bien el abogado no es responsable ni de las virtudes ni defectos de sus clientes, porque es así, no es menos cierto que normalmente el abogado en el Perú tiene algunos límites que están vinculados justamente a violación, a terrorismo y a hechos de ese tipo. Tenemos que ir a una pausa, pero cobró bastante BTR, ¿no? No. Giró bastante, ¿eh? No, fueron más o menos 10.000 soles mensuales, si no me equivoco, 9.000 soles. 10.000 soles es bastante. Bueno, la verdad que para los abogados no es bastante. Jurídicamente, ¿no? todo jurídicamente esta noche. Nos vamos a una pausa jurídica, ¿qué le parece? Encantado. Ya, perfecto. Estoy aquí con el gran torero Francis Allison. Regresamos después de una pausa jurídica y a ver si nos confiesa algo esta noche. Ya venimos. Aprovecha el Cargamontón Mix de Claro, la promoción que te devuelve el valor de tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. Y además te da un bono de minutos para llamar a tus números frecuentes. Actívala al asterisco 779 del 17 al 23 de febrero. Y recuerda que si eres tú, también participas. Para que el vino sea vinito, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante para actuar al instante.
regresado después de la pausa jurídica. Del torero. ¿Reconoce que es torero o no? No, reconozco que evidentemente me defiendo con la verdad. Me encanta. Como tiene que ser. No, yo creo, claro, a ver, estoy tratando de analizar su personalidad. Imagino que cuando usted era chico y su papá le preguntaba, Francis, ¿hiciste la tarea? Bueno, papá, yo reconozco que he intentado hacer la tarea, pero de verdad no la, o sea, creo que la hice, digamos, estoy en proceso. Era más o menos así. No, te cuento. De hecho, de muchacho, nadie me revisó jamás las tareas. No, jamás. ¿Usted perdió a su mamá a los dos? Tenía 3 meses, sí. Pero... ¿quién ocupó el rol de la mamá? Nadie, mi padre, como tiene que ser. Nunca más se casó y evidentemente si tu madre no está, yo creo firmemente que la madre es irreemplazable, pero que también creo firmemente, por experiencia personal, que el padre puede de todas maneras, llenar de alguna manera el vacío que deja su una madre. Su papá fue alcalde de Magdalena. Así es, y fue un gran hombre, y fue un gran padre, y tuve con él un vínculo, tengo con él un vínculo, falleció en el año 95, pero puedo decir claramente que tengo un vínculo muy fuerte con él, y que lo amo hoy, tanto o más que cuando vivía. O sea, cada día lo amo a mi padre exactamente igual que cuando vivía. O sea, exactamente igual. ¿Y entonces su papá nunca más se volvió a casar? Nunca más. Estuvo de novio, tuvo unas relaciones no tan importantes como otras, y estuvo de novio 2 veces, con pie de mando y todo lo demás. Tuvo una relación muy importante, de muchos años incluso. Pero nunca llegó a concretar. Pero y uno de los obstáculos para un matrimonio, comprenderás, es los hijos, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres quieren casarse con un hombre que tiene 3 hijos pequeños? No muchas, ¿no? No muchas. Sí, bueno. Que un hombre tenga hijos es maravilloso. Yo pienso lo mismo, pero no todo el mundo lo piensa igual, ¿no? Pero bueno, si uno se enamora de alguien y tiene hijos, o sea, ni modo que vas a decirle, yo pienso igual que tú. Vota a tus hijos, o sea, no se puede, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? En todas las vacaciones mi padre viajaba con mis hermanos y conmigo. Claro, y no, para una novia era ¿no? complicado. ¿Entiendes, no? Cosas sí, como entiendo, esa. sí. O cuando yo tenía 11 años, mi hermana 12 y mi hermano mayor 13, ya en algún momento se vio la posibilidad de que él vaya a vivir se casi vive con la novia fuera de casa, ¿no? Claro, y él no lo iba a hacer. Él no lo iba a hacer jamás. Claro, porque están chicos. Y nosotros, yo me consideraba ya grande, como para poder vivir solo a los 11 años, que no lo estaba, por supuesto. Por supuesto. Y nosotros le decimos que lo haga y él dice que no. O sea, era una criatura, era un niño. Totalmente de acuerdo. Pero uno de niños se cree Francis, grande, ¿no? Usted... Imagino, bueno, a ver, me dice que su papá ocupó el rol de su mamá, pero nunca va a ser lo mismo. Jamás. ¿Cómo es crecer sin mamá? ¿Cómo es crecer sin mamá? Yo te explico. En primer lugar, siempre tuve un hombre una persona que me amaba, que era mi padre. En la casa vivía la abuela, la mamá de mi papá, pero ella no intentó nunca ser reemplazo de mi madre. Ella, de alguna manera, nunca dejó ser la mamá de mi papá. ¿Te das cuenta? Porque la mamá siempre es la mamá. Entonces, sí, pero yo lo estoy imaginando chiquito, en las actuaciones, cuando uno va creciendo, y claro, obviamente, desde que tiene uso de razón no tiene a la mamá. O sea, así es. Claro, me queda claro que los procesos son distintos. Totalmente distintos. Para un niño que pierde a su mamá. A quien más le afectó la muerte de mi madre fue mi hermano mayor, tenía 3 años, con seguridad. Nosotros, mi hermana y yo, ¿en qué veo yo que le faltó a mi hermana le faltó a la mamá? ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando fue creciendo. ¿Con quién hablaba? ¿Con quién habló una niña? Cuando le vino en su primer periodo, por ejemplo. Con mi mamá, ¿no es cierto? Claro. ¿No? ¿Quién está para escucharla? ¿Usted es muy unido con sus hermanos? Tengo un vínculo, creo que va más allá de lo normal con mis hermanos. Sí. Sí. ¿Son 3? 3, yo soy menor. De alguna manera me convertí en el protector de mi hermana. Sí. ¿En el papá de su hermana? Sí. ¿Cuántos años tiene cuando su padre muere? 25. O sea, usted se queda huérfano a los 25 y está en pleno proceso de reelección cuando su papá muere. No. Mi padre muere en el año 95. Sí. Él estaba en reelección. Él, por eso. Su papá está en proceso. Y yo te digo ahí, por ejemplo, quiero recordar algo para que veas cómo sí es cierto que se cometen errores a veces cuando se difunde una noticia. Mi padre le da le da un derrame cerebral en el tronco encefálico.
Y al día siguiente, eso es a una semana de las elecciones, al día siguiente de ese derrame cerebral, le da un paro cardíaco respiratorio, que es la consecuencia natural de ese primer derrame, de ese derrame que tuvo el día anterior. ¿Ya? Mi padre lo reaniman en el hospital donde estaba internado, ya con muerte cerebral. Mucho tiempo se demoran en reanimarlo. Entonces mi padre ahí simplemente tuvimos que esperar que muera porque tenía muerte cerebral. El electrocefalograma plano, no había actividad cerebral. Y curiosamente muere al día siguiente de las elecciones. O sea, agoniza una semana y muere al día siguiente de las elecciones. Con muerte cerebral. Él no se enteró del resultado de las elecciones. Sin embargo, en la prensa se pone que él muere por un paro cardíaco frente al televisor cuando se entera de que ha perdido las elecciones. ¿Te das cuenta? Qué increíble. Así es. Y ese es un recuerdo que yo siempre tendré. No significa eso que tengo un rencor. Sí, pero qué faltosos, ¿no? Pero de todas maneras sí me trae a mí, con los casos y cosas que a mí también me han sucedido, que no siempre la información se maneja de manera responsable. No siempre. Bueno, y en el caso de su padre, me parecen mi padre estaba legalmente muerto una semana antes. Estábamos esperando simplemente con máquina respiradora, en fin. ¿no? Sí, claro. Con sonda, y la prensa, y es más, la agencia EFE repartió esa noticia por el mundo. Increíble. Mi padre había muerto para el mundo porque perdió las elecciones por un paro cardíaco, y no era cierto. Bueno, usted siempre será bienvenido a este programa para que diga su verdad. Pero mi verdad es la verdad, y la verdad hay una sola. No siempre, hay varias, pueden haber varias, digamos. Pero yo lo que le digo es que creo que los periodistas tenemos esa responsabilidad, finalmente poder interpretar y entrevistar a los protagonistas para que el público saque sus conclusiones. Quiero agregar algo más, y ya se ha acabado la entrevista, que es justamente... Se está acabando porque se ha pasado la hora. Lo de BTR. Ya. Quiero simplemente aclarar algo. A mí se me acusó hasta de espía en un momento. Sí, claro. Y en el juicio de BTR, en primera instancia jamás se me citó, porque no tenía participación. ¿Jamás se le citó? En primera instancia jamás se me citó. Ya. Y en segunda instancia se me citó a pedido de uno de los procesados, que pedía que yo vaya como testigo justamente a declarar que lo que yo sabía y yo conocía era todo legal. Como no voy a esa primera citación, la sala y la fiscalía lo permite, y el propio procesado que me había pedido que vaya como testigo pide que yo no vaya porque mi declaración no era relevante y nunca más se me citó. Entonces yo esto lo digo para que te des cuenta cómo, al igual que el ejemplo que te di doloroso mi padre, también en ese caso de pronto se me hace salir de un ministerio, se me acusa, salgo hasta con zapatófono, ¿cómo era? Sí. Usted era el agente... Salía hasta con el montaje de zapatos en la oreja y todo esto, claro. ¿No es cierto? Como si yo era un espía, y luego en el juicio que ha durado 3 años, no un mes, 3 años, jamás declaro, porque la única vez que se me cita que es a pedido de un procesado, como testigo